Bien, bienvenidos. Bienvenidos, hermanos. Es un gusto poder verlos. El Señor les bendiga. A los de casa, pues igualmente, buenas tardes. El Señor les bendiga a todos. Qué bueno que ya estamos todos volviendo después de las fiestas, ¿verdad? Que muchos fuimos a compartir con la familia, tal vez viajamos, seguimos por otro lado. Y ya estamos de vuelta por acá. Hermanos, como ustedes saben, seguimos con el estudio de Mateo. Y para esto me gustaría invitarles a que preparen sus Biblias en el capítulo que nos corresponde en esta tarde, que es en el capítulo 25. Hemos ya finalizado el capítulo 24 la semana pasada. Y también saben que los temas principales del capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo, el tema principal es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Es el tema que hemos estado abarcando prácticamente en todos estos dos capítulos y todavía no hemos terminado, hermanos, así que ánimo. Vamos a mirar un texto aquí en el capítulo 25, pero antes, hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos sentido la necesidad de estar preparados? Por lo general, nosotros llevamos preparándonos toda la vida. Desde que somos pequeños, ¿verdad? Nos preparamos para ese primer día de escuela. Nos preparamos para ese primer día de colegio, cuando pasamos a secundaria, cuando vamos a la universidad. Nos preparamos para ese primer día de trabajo, la entrevista de trabajo. Vamos nerviosos sin saber qué nos van a preguntar. Y nos preparamos, ¿verdad? Unos días antes. Nos preparamos también para ese día especial, cuando ha llegado esa mujer idónea a nuestra vida y vamos a contraer matrimonio. Nos preparamos para todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y también nos preparamos incluso para el día en que vamos a partir de este mundo. Porque un día tendremos que morir y tendremos que partir. Pero por lo general estamos preparándonos siempre. Ahora, es lamentable, por así decirlo de alguna manera, que nosotros nos preparemos para muchas cosas, pero como creyentes no preparemos nuestro corazón para algo que es mucho más importante y que conocemos, que es la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que las consecuencias van a ser devastadoras y desastrosas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, hermanos, el Señor viene contestando unas preguntas que los discípulos hicieron ya en el capítulo 24 al inicio, ¿verdad? Esas preguntas de ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuándo será la destrucción de la ciudad de Jerusalén? ¿Cuándo será tu segunda venida y el fin del siglo? Esa es la pregunta que abarca todo este tema. Y Jesús, si ustedes recuerdan, respondió diciendo que iba a ser como una mujer que está de parto, ¿verdad? Que iba a ser como principio de dolores. Y él habló de guerras, de rumores de guerras. Dijo que se iban a levantar falsos maestros. Dijo que el amor de muchos se iba a enfriar. Y que una de las características antes de su venida, tal vez, podemos ver en la palabra de Dios, dijo que sería como en los días de Noé, ¿verdad? Que lo vimos la semana pasada. Ahora, a la pregunta de cuándo iba a ser su segunda venida, el Señor Jesucristo respondió en el versículo 36, diciendo, nadie sabe el día ni la hora. Quiere decir que si alguien le dice a usted que sabe cuándo va a venir Jesús, eso es una herejía. Nadie sabe el día ni la hora. Y como nadie sabe el día de su regreso ni la hora de su regreso, lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo y está haciendo aún a través del pasaje que vamos a mirar es en varias ocasiones decirnos que nosotros debemos estar preparados para esa segunda venida. Vamos a recordar algunos versículos. Mateo 24, 42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Versículo 44. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Y por si aún usted no está prestando atención, mire lo que dice el versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe. Jesús, hermanos, nos está enseñando que su segunda venida será de repente, será en un momento que nadie se lo espera
y que nosotros debemos estar preparados. Terminando el capítulo 24, enseñó también el Señor cuál debía ser la actitud de aquellos que lo esperamos, la actitud de sus siervos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Él dijo que debíamos ser sobrios, sabios y fieles, esperando su regreso, que debemos estar trabajando en la obra del Señor. Y ahora aquí, hermanos, en el capítulo 25, Jesús quiere enseñarnos nuevamente algo, como le dije yo, que es muy específico, que es que debemos estar preparados para su segunda venida. Vamos ahora al texto. Mateo 25, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Oremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre, una vez más queremos encomendarnos en tus manos, Señor. Hemos cantado, hemos alabado, hemos bendecido tu nombre, hemos preparado nuestro corazón, Señor, en adoración a ti, y ahora rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos ministres, que a través de tu palabra nos hables y nos ayudes, Señor, a estar atentos a tu voz y a poner en práctica, Señor amado, lo que tu palabra nos enseña, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, te pedimos que tú nos bendigas con tu presencia y que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Lo primero que vamos a mirar entonces, hermanos, es el escenario de esta parábola. El versículo del 1 al 3 dice: «Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo». En esta parábola, hermanos, Jesús dice que su segunda venida será como un día de boda, como en un día de fiesta. Y esta es una buena ilustración, hermanos, porque una boda siempre causa expectativa y emoción, ¿verdad? Cuando alguien en la familia sabe que se va a casar, siempre hay expectativa y emoción para ese día. Muchos de ustedes sé que saben y conocen lo que conlleva preparar una boda. Algunos de ustedes han sido partícipes de una boda. Tal vez algunos ya fueron novios, ya se casaron. Algunos fueron novias, algunas. Tal vez también algunos fueron la dama de honor de la novia o el compañero del novio. Fueron los papás del que se casó, etc. Todo esto, hermanos, todos nosotros tal vez ya hemos presenciado o asistido a una boda o estado en el grupo de los que preparan la boda, y sabemos que preparar una boda conlleva bastante tiempo, es bastante pesado y trabajoso, ¿verdad? Ahora, en las bodas del Medio Oriente era muy diferente. ¿Por qué? Porque las bodas, hermanos, a la diferencia de nuestras bodas en estos tiempos, es que esas bodas duraban más días. Las bodas en Medio Oriente duraban de 1 semana a 2 o 3, dependiendo la persona que se casaba, obviamente. Pero por lo menos mínimo, las fiestas duraban 1 semana entera. Ahora, ¿ustedes se imaginan, hermanos, preparar una boda para recibir a cuántos invitados
y preparar comida, hospedaje y todo durante una semana. Eso era algo tremendo y algo que debía prepararse por varios días. Ahora, en aquellas épocas también, una boda se llevaba en etapas. Por ejemplo, cuando dos jovencitos se conocen y se gustaban, lo primero que hacían era un cortejo. Lo primero que hacían es conocerse como amigos, tener un tiempo de amistad, de conocerse, un buen tiempo. Y luego el otro paso era presentarse delante de los padres y pedir el permiso para casarse. Y los padres tenían que estar de acuerdo. En ese día se juntaban los padres y la familia de los novios y hacían una celebración, que era una celebración de compromiso, que quedaba pactada que se iban a casar más adelante. Ahora, ¿saben lo que hacía el novio, hermanos, en ese tiempo? Cuando ya estaban comprometidos y habían oficializado ese compromiso delante de los padres, el novio se iba. Se iba por algunos días a preparar un lugar para que cuando vuelva y llegue el día de la boda, terminándose la boda, se pueda llevar a su novia a su casa. Eso era lo que hacía el novio normalmente. El novio regresaba después de unos días y se llevaba a la esposa a vivir ya con él. Es en esta etapa, hermanos, que nosotros como iglesia nos encontramos en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. El Señor ya vino, el Señor compró a su iglesia a precio de sangre y Él dijo que iba a volver. Y si ustedes recuerdan, el Señor dijo, voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén, hablando a nosotros como iglesia, como su esposa. Es lo que hizo Cristo, luego es lo que está haciendo el Señor como novio de la iglesia. Está preparando un lugar para que cuando Él venga en su segunda venida, nos lleve con Él a las bodas, ¿verdad? Es más o menos eso. El novio, hermanos, que es Jesús, ya se fue a preparar ese lugar. Y eso es algo que nosotros debemos estar convencidos en nuestro corazón, de que nuestro Señor está preparando un lugar para nosotros, para llevarnos con Él. Ahora, si nos fijamos bien el texto, nos dice que habían 10 vírgenes, ¿verdad? 5 prudentes y 5 insensatas. Estas vírgenes no eran todas novias, obviamente. Estas vírgenes eran damas de honor que acompañaban a la novia y que tenían que estar preparadas. Pero de alguna manera, hermanos, según cuentan los historiadores, en la antigüedad, cuando se celebraban las bodas, como a veces las familias no tenían mucho dinero para sostener una boda de tal magnitud, lo que hacía era que se juntaban 10 parejas que se iban a casar, quedaban de acuerdo entre las familias y ellos preparaban todo para que haya un casamiento de 10 bodas el mismo día. Y en ese sentido se reparta los gastos de boda, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos a ese tiempo, sabemos que entonces 10 novias tenían que estar preparadas y tenían que estar esperando al novio cuando regresara, ¿verdad? Es en ese sentido. Ahora, en un sentido más directo, estas vírgenes también nos representan a nosotros como iglesia, a nosotros como creyentes, así como a otros creyentes que están en cualquier otro lugar del mundo escuchando la palabra de Dios. Porque nosotros estamos a la espera de que el novio venga a buscarnos. Entonces, nos representan a nosotros, a personas que decimos confesar que somos seguidores de Jesús. Es a nosotros que nos representa. Porque nosotros, hermanos, hemos profesado que estamos esperando al Rey y a su reino. Hemos confesado que estamos esperando la segunda venida de Cristo y que estamos nosotros con la lámpara encendida esperando aquel día glorioso cuando nuestro Señor vuelva a buscarnos. Las 5 insensatas, como dice el texto, no se prepararon para recibir al novio en su segunda venida. Y es por eso que este texto en específico nos va a hablar de eso. Nos va a hablar de cómo nosotros debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo, porque como dije al inicio, las consecuencias van a ser tremendas si no nos hemos preparado. Por ejemplo, hay que estar preparados porque Jesús tarda en venir. Dice el versículo 5, al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Se durmieron esperando que el novio regresara. Esta, hermanos, era una enseñanza muy importante para los discípulos de Jesús en aquel entonces. Y es una enseñanza a la que nosotros también debemos poner atención,
Porque si ustedes notan a lo largo de este evangelio, los discípulos de Jesús estaban mirando el reino de los cielos desde otra perspectiva. Ellos estaban creyendo, o ellos creían o esperaban que el Mesías viniera a implantar el reino en ese momento, en ese tiempo. Y por eso por ahí surgieron algunos diciendo, ¿quién se va a sentar a tu diestra? ¿Se recuerdan? Una madre pidiendo que sus hijos se sentaran a la diestra y a su izquierda. A su diestra y a su siniestra, perdón. Porque ellos tenían un concepto equivocado de lo que era el reino de Dios. El reino de los cielos. Y es por eso que Jesús se tomó un largo tiempo explicándoles que eso no iba a ser de esa manera y les prevenía diciendo que él iba a morir, que él iba a resucitar y que él iba a volver, ¿verdad? Y esto igualmente es un recordatorio muy importante para nosotros, hermanos, como iglesia. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo, nosotros no debemos desanimarnos. Porque es verdad, el Señor se tarda en venir, el novio se tarda, pero nosotros debemos estar preparados, no debemos desanimarnos, porque su venida puede ser hoy mismo, puede ser mañana, no sabemos como dice el texto, pero debemos estar preparados. Fíjese lo que dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hasta ahí, hermanos, habían pasado unos 30 años más o menos que Jesús ascendió a los cielos, y muchos ya estaban dudando de si Jesús venía o no. Ahora imagínense nosotros que llevamos más de 2000 años esperando la venida de Cristo. Seguramente en el camino muchos se desanimaron, o muchos se están desanimando, incluso pueden llegar a pensar que verdaderamente Jesús no vuelve. Y en muchas iglesias han pensado que lo de la segunda venida ya no es verdad, ya no es literal, y se han dormido como las vírgenes imprudentes. Eso es lo que ha pasado. Entonces nosotros no debemos desanimarnos, ni mucho menos dudar de esa promesa gloriosa que el Señor hizo, porque mire lo que continúa diciendo Pedro en esa misma carta. Dice en el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, los inconversos, los que aún no han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, aún aquellos que se burlan del Evangelio, deberían dar gracias de que este tiempo no se ha cumplido, de que la segunda venida de Cristo todavía no se ha efectuado, porque dice ahí el texto que Él tiene misericordia. Él es compasivo. Él está esperando para que ese pecador se arrepienta y venga a los caminos del Señor. Entonces deberían dar gracias a los inconversos de que el Señor no haya vuelto. Ahora, yo creo que el Señor espera de nosotros como iglesia, como creyentes, que estemos preparados para su segunda venida. Porque nosotros conocemos su verdad. ¿Verdad? Hermanos, la pregunta entonces es, nosotros como iglesia, ¿cómo estamos? El hermano dijo hace un momento en la Santa Cena, ¿cómo está nuestro corazón delante del Señor? ¿Estamos preparándonos nosotros para la venida del Mesías? Si alguien le preguntara, ¿tú eres miembro de la iglesia IBDS? Sí. ¿Estás esperando a Cristo? Sí. ¿Qué estás haciendo para esperar? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es tu actitud ante la segunda venida de Cristo? Si tú sabes que Él va a volver, ¿cómo estás llevando tu vida esperando la segunda venida de Cristo? Amigos que nos visitan tal vez hoy día o que nos miran a través de YouTube, si Jesús volviera el día de hoy, ¿cómo estaría su corazón? ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? ¿Estás esperando? ¿Crees tú que el reino de los cielos volverá a establecerse en esta tierra? ¿Que Jesús viene nuevamente para establecer su reino? Pero dice que los pecadores, los que no se han arrepentido, serán lanzados al lago de fuego y azufre. Y que solamente aquellos que esperaron y creyeron en Él en arrepentimiento y fe serán salvados. Ahora, déjeme decirte que la única manera de estar seguro de que tú puedes entrar en el reino de los cielos es que seas revestido de la justicia de Cristo. Es decir, que tú debes haber creído en su obra de salvación por medio de la muerte en la cruz. Y debes creer en esto
para que entonces él sea revestido de la justicia de Cristo y así tengas acceso al reino de los cielos. Y por otra parte, hermanos, no pensemos nosotros también que el Señor está tardando porque no le importamos, porque nos ha olvidado como novia o como iglesia. No se trata de esto. Si nosotros estudiamos la Escritura, el Señor tiene más deseo que nosotros de establecer su reino en esta tierra, sino que, como vimos antes, Él es paciente y misericordioso y está esperando que todos aquellos a los cuales Él ha llamado vengan al arrepentimiento. Nosotros como iglesia entonces estamos atravesando este tiempo de espera desde que el Señor ascendió a los cielos. Y es en este tiempo de espera que nosotros debemos ser como esas vírgenes sensatas, preparar nuestro corazón, tener nuestra mente y nuestro corazón alumbrados con la palabra de Dios, esperando su regreso. Ahora, en el contexto bíblico, la lámpara siempre ha sido la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 119, 105, el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, el apóstol dijo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, la palabra de Dios siempre, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando menciona de la lámpara o la luz, está hablando de la palabra de Dios. Como creyentes nosotros entonces debemos estar meditando en la palabra de Dios. Debemos estar estudiando la palabra de Dios, reflexionando lo que el Señor nos habla en nuestros corazones, porque nosotros estamos en este mundo que es un mundo lleno de tinieblas. Y nosotros debemos saber cómo guiarnos en este mundo, porque si no tenemos la luz que es la palabra de Dios, podemos tropezar, podemos caer y podemos terminar apartados completamente del Señor. Es por eso que necesitamos abrir nuestras Biblias en nuestros hogares y estudiar la palabra de Dios para que ella nos alumbre el camino. Pero también debemos proveernos del aceite, que en este caso representa al Espíritu Santo. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cuando el Señor llamaba a reyes o colocaba reyes o sacerdotes o profetas, siempre eran ungidos con el aceite que representaba o representa al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo entonces nosotros debemos estar, hermanos? Nosotros debemos estar de la misma manera constantemente velando en la oración y recibiendo la llenura del Espíritu Santo todos los días para que podamos vivir conforme a su voluntad y no conforme a nuestra carne. Entonces, dos cosas muy importantes a las cuales debemos estar atentos y hacer. Como iglesia, como la novia del Cordero, debemos estarnos preparando, alumbrados con la palabra de Dios y siendo llenos del aceite que es el Espíritu Santo. Y debemos hacerlo todos los días. Entonces, el asunto, hermanos, es que como Jesús se tarda, y el Señor lo dijo, nosotros, hermanos, debemos estar velando por su regreso. Esa es la verdad central creo que del versículo 24, del capítulo 24 y 25 y en específico de este texto. Esa es la verdad central. Iglesia, Cristo viene, pero se tarda. ¿Y cómo debes estar? Velando, esperando su segunda venida. Esa es la verdad central del pasaje. Mire lo que dice el versículo 6. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. En las bodas de Medio Oriente, una vez más nos vamos al contexto. Después de que los novios oficializaban su casamiento, el novio se iba, como le dije, a preparar un lugar, volvía a buscar a la novia para que se casen y luego puedan irse a vivir para siempre. Entonces, como la novia no sabía cuándo es que el novio iba a volver, ella tenía que estar atenta, tenía que estar preparada, pero ella más o menos sabía cuándo el esposo iba a volver. Tenía que calcular y estar lista para cuando él viniera a buscarla. Y como esto podía ser en cualquier momento de que el novio viniera a buscar a la novia, hermanos, lo que hacían en ese entonces era que había un tipo de señal. Se dice que cuando el novio regresaba cantando junto con los compañeros que él estaba, con sus amigos de juventud, llegaban haciendo fiesta, tocando pandero, tocando la flauta, haciendo un alboroto por toda la ciudad, desde la entrada hasta llegar a la casa de la novia. Entonces,
había una persona que se encargaba desde una ventana gritar hasta de ventana en ventana hasta que llegue a la casa donde estaban las novias o la novia esperando, que gritaba esta frase: el novio está aquí, salid a recibirlo. Y esto iba de ventana en ventana hasta que llegaba a la casa de la novia, y la novia tenía que entonces prepararse, ataviarse, estar lista para recibir al novio. Ahora, para los judíos de aquella época esto era algo muy normal. Pero tal vez si alguno de nosotros un día, si no sabemos esto, viajamos a Israel o a una ciudad del Medio Oriente y se llegara a pasar esto, nosotros nos causaría asombro. A la medianoche, tremenda bulla, tremenda fiesta, estamos durmiendo y diríamos: ¿qué está pasando aquí? Nos causaría asombro, ¿verdad? Pero para ellos no, eso era algo habitual. Era algo habitual que tal vez el novio regresaba a la medianoche y venía haciendo fiesta, venía haciendo algarabía porque venía a buscar a su novia, a aquella que iba a ser su esposa. Pues algo así, mis hermanos, va a ser cuando el Señor vuelva. Va a pasar algo similar, porque para nosotros que estamos esperando la segunda venida de Cristo al novio, será un momento de gozo y alegría porque estamos preparados para esperarlo. Pero para aquellos que no están preparados será un momento de sorpresa, será un momento de miedo, de temor, cuando el cielo se parte en dos y todo ojo vea que Cristo vuelve. Todos aquellos que no estaban preparados para esperarlo estarán resignados a una perdición eterna. Entonces, por eso yo le digo que es de alguna manera similar. Si esas personas escucharon el Evangelio y nunca creyeron en el Evangelio de Cristo y nunca se arrepintieron de corazón, las terribles consecuencias que les esperan son desastrosas. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6. Miremos del versículo 12 al 17. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas de entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esto va a pasar cuando Cristo vuelva a buscar a su iglesia. Los cielos serán conmovidos, las estrellas se apagarán y todo lo que hemos visto va a acontecer. Y ese será un momento de asombro y de miedo para todos aquellos que no estaban preparados en su corazón para recibir al novio. En ese día, mis hermanos, muchos se preguntarán y se dirán: ¿por qué no hicimos caso a las advertencias que el Señor nos dio? ¿Por qué no hicimos caso cuando aquella persona me predicó el Evangelio y me dijo que estas cosas iban a pasar? Incluso puede ser que alguno de aquí, de esta congregación, diga: ¿por qué no hicimos caso a las predicaciones y a las enseñanzas que los hermanos nos dieron? Si ahora está viniendo esto sobre nosotros. Es por eso, hermanos, que esta advertencia es muy solemne, porque cuando ya pase esto, será demasiado tarde y no habrá más oportunidad. ¿Y cuántos no han rechazado el Evangelio, verdad? ¿A cuántos de ustedes no han compartido el Evangelio y le han dado mil excusas? No tengo tiempo, tengo que ocuparme de otras cosas. Eso es para las personas mayores. Yo todavía soy muy joven, yo todavía soy un niño, eso es más adelante cuando ya me case y tenga hijos. Y miles de excusas muchas personas nos han dado para no creer al Evangelio, para no congregarse, para no venir a la iglesia incluso. Pero ¿saben algo? Seas niño, seas joven, seas adulto, debes estar preparado para la segunda venida de Cristo. Porque el texto nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Puede ser mañana. Y puede que seas un niño, o puede que seas un joven, o que seas un viejo. No sabemos cuándo el Señor va a volver.
Lo importante entonces y la advertencia del Señor es que debemos estar preparados, porque la Biblia dice que hoy es el día de salvación. No dice mañana, ni pasado, ni cuando estés más viejo, ni cuando te cases, ni cuando estés listo. Dice, hoy es el día de salvación. Esto quiere decir que hoy tienes que correr a la cruz de Cristo y abrazarla con todo tu corazón, arrepintiendo de tus pecados. Es hoy. Sigamos avanzando, hermanos, en el texto y veamos la insensatez de las vírgenes, de estas 5 vírgenes. Dice el versículo 7 al 9. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagarán. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Estas vírgenes insensatas, al igual que las prudentes, sabían que el novio iba a volver. Pero, ¿qué pasaba? Que notamos que ellas no estaban preparadas. Seguramente las 5 sensatas les dijeron, va a venir el novio, prepárense, tienen que estar ataviadas, tienen que estar listas con su aceite, con sus lámparas. Pero esas 5 vírgenes seguramente no los escucharon. Ellas pensaban que los preparativos de las otras 5 novias les servían a ellas también para cuando su novio volviera a buscarlas. Y por eso van a ellas y les dicen, dadnos de su aceite. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que la salvación es personal. La fe que yo tengo como padre no va a salvar a mis hijos. La fe que tu esposo o tu esposa tenga no te va a salvar a ti si tú eres inconverso. Eso no ocurre de esa manera. Cada uno de nosotros debemos estar preparados en nuestro corazón individualmente, porque la salvación es personal. Amén. Eso es lo que quiere decir. Entonces debemos preparar nuestro corazón. Ahora, si tú te preguntas entonces, ¿y cómo puedo empezar a prepararme? ¿Qué es lo que tengo que hacer para prepararme para esa venida de Cristo? Lo primero que debes de hacer es reconocer tus pecados. Reconocer que has ofendido al Señor en tu corazón, que debes poner tu confianza en el sacrificio perfecto y único de Cristo en la cruz del Calvario y venir a Él en arrepentimiento y fe y pedirle que el Señor te perdone. El Señor entonces perdona tus pecados, te reviste de su justicia que fue perfecta y aceptada delante del Padre, y entonces vas a tener entrada al reino de los cielos. La Biblia dice en Ezequiel 18:20 que el alma que pecare, esa morirá. Por eso yo le decía que la salvación es personal. El alma que pecare, esa morirá. No quiere decir que si yo creo, o si yo peco, perdón, no va a morir mi hijo, el que va a morir espiritualmente soy yo, o viceversa. También dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y como todos pecaron, y ese todos es todos, en la Escritura es todos, todo el mundo pecó delante de Dios, no hay ninguno que haya lo bueno, no hay ni un justo, quiere decir que todos tienen que venir al arrepentimiento. Todos tienen que confesar sus pecados delante de Dios y pedirle que el Señor les perdone. Es por eso que debes poner tu confianza en Cristo. Tener confianza y fe de que Él murió para pagar la deuda de tus pecados y que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque fíjese lo que dice Romanos 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces tienes que tener tu fe puesta en Cristo para recibir el perdón de Dios. Esto quiere decir que si tú escuchaste el Evangelio en este día, debes preparar tu corazón porque el novio tarda, pero vuelve. Es seguro que vuelve. No seas como las insensatas que no prepararon sus lámparas y se quedaron dormidas. Y el Señor, y su final fue terrible. Vamos a mirar esto, la importancia de estar preparados. Versículos 10 en adelante.
Versículo 10 en adelante dice, mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Versículo 13, velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora. Cuando estas vírgenes volvieron de comprar el aceite y llegaron a la boda, la puerta estaba cerrada. Esto quiere decir que ya no había más oportunidad. Se acabó la oportunidad que ellas tuvieron. No prepararon su corazón. Ahora, según la tradición judía, igualmente, cuando el novio volvía a buscar a la novia, porque era importante que la novia tuviera una lámpara encendida y el aceite por si se le acababa. Porque si el novio venía a la medianoche, tenía que haber una lámpara para que el novio llegara, le alzara el velo a la novia y mirara si esa es la mujer con la que él se iba a casar. Y si esa mujer no tenía su lámpara encendida, el novio no podía ver y podían engañarlo. ¿Cómo le pasó a Jacob? Ustedes se recuerdan, Jacob vino por Raquel y ¿a quién se llevó? A Lea. No se dio cuenta. Entonces, esa tradición era muy importante. La novia tenía que estar preparada con una lámpara encendida. El novio llegaba de noche y tenía que mirar si era su esposa, para entonces llevársela con él. Debía estar preparada, esperándola. El novio debía estar ataviada, como dice la Escritura. Porque también, asimismo, si el novio llegaba y la novia no estaba preparada, eso era una deshonra para el novio. Y el novio tenía la potestad de repudiarla. Si les, no me estabas esperando, no te preparaste para mi venida. Quiere decir que no te importó lo que yo fui a hacer, a preparar el lugar para venir a buscarte. Es en ese sentido. Ahora el texto dice, hermanos, que esas mujeres ni siquiera estaban allí cuando el novio llegó, porque ellas se fueron a comprar aceite. No estaban allí. Se fueron insensatas, no se acordaron. Y cuando vuelven clamando, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y el Señor qué les contestó? Yo no les conozco. No les conozco. Y lo que me llama la atención de este pasaje, hermanos, es la similitud con lo que pasó en los tiempos de Noé. Ustedes recuerdan el capítulo 24, Jesús habló que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, ¿verdad? Y él estaba explicando cuál iba a ser la actitud de la gente en aquellos tiempos, ¿verdad? Ustedes saben, casándose, dándose casamiento, en fiestas, en borracheras y en cuantas cosas. Pero lo interesante, hermanos, es que Noé y su familia estaban preparando el arca y cuando la empezaron a construir, seguramente, o la Biblia dice que Noé estaba proclamando que iba a haber un diluvio, que iba a haber un desastre en la tierra, que se prepararan, que se arrepintieran. Y pasaron cerca de 100 años hasta que Noé terminó de construir el arca. Pero esa gente no se arrepintió, no hizo caso a lo que Noé le dijo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó entonces? Cuando Noé y su familia entran en el arca y todos los animales, ¿quién cerró la puerta? La Biblia dice que Dios cerró la puerta. Y no hubo más oportunidad para esa gente. Yo me imagino, hermanos, que cuando empezó la lluvia, empezó a llenarse las calles o las ciudades donde estaban, esa gente ahí apenas quiso darse cuenta y arrepentirse, pero fue demasiado tarde. El Señor cerró la puerta y no entró nadie más que los que estaban preparados, que fue Noé y su familia. Ahora fíjense en lo que dicen estas vírgenes. Señor, Señor, ábrenos. Y el novio le responde, en verdad os digo que yo no las conozco. No es la primera vez que el Señor hace una similitud de esto. El Señor ya habló acerca de esto también. ¿Se acuerdan? Muchos vendrán en mi nombre diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. ¿Y qué les dirá el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque yo no les conozco. Yo no les conozco. Hermanos, en esta parábola, si usted nota, las vírgenes son muy similares en muchas cosas. Todas se durmieron, no dice que solo a las 5, todas se quedaron dormidas. Todas se levantaron para recibir al novio cuando escucharon la voz que el novio se acercaba y todas encendieron sus lámparas. Había una similitud. Y saben, un tema, hermanos, que encontramos a lo largo de todo este evangelio de Mateo es que hay algunas personas que creen conocer a Jesús, pero en realidad no lo conocen. Creen estar preparadas para su segunda venida,
pero no conocen al Señor. Y lo que es peor aún, como dice el texto, el Señor no los conoce. Yo no los conozco, no sé quiénes son. ¿Por qué? Porque no ha habido una relación con el Señor, como el Señor quiere que haya con un creyente. Un cristiano debe tener una relación con su Señor en oración, en meditación de su palabra, en una vida piadosa. Es ahí donde estamos conociendo al Señor. No es que el Señor no nos conozca, el Señor conoce todas las cosas. Es en ese sentido de relación, cuando somos creyentes. Eso es lo que encontramos, hermanos, abarca este tema de Mateo, que algunas personas piensan conocer al Señor, pero en realidad no las conocen. Hay iglesias que piensan estar preparadas, pero en realidad no lo están. Hay personas que se ven como si fueran verdaderos creyentes, como cristianos, se portan como verdaderos cristianos, tienen jerga evangélica incluso, pero en realidad, hermanos, no conocen al Señor porque no son parte de la iglesia. Y eso es algo solemne y algo que nosotros debemos poner mucha atención, hermanos. Y debemos preguntarnos en nuestro corazón, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Verdaderamente estoy preparado como una novia ataviada esperando que el novio venga a buscarme? ¿O todo solamente es externo? Hemos visto entonces a lo largo de todo el Evangelio de Mateo que es muy difícil distinguir el trigo de la cizaña. Es tan difícil distinguirlo que cuando el Señor cuenta esta parábola, ¿se recuerdan? Dice que uno de los siervos le dijo, Señor, ¿quieres que vayamos y cortemos la cizaña? ¿Y cuál fue la respuesta del dueño? No, porque no sea que cortando la cizaña corten también el trigo, porque se parecen, son iguales, pero en realidad no son. Pero ¿saben algo, hermanos? Dios conoce los corazones. Dios sabe las verdaderas intenciones de nuestro corazón, y si estamos aquí por amor a Él, por agradarle a Él y por buscar su rostro, o si estamos aquí solamente por calentar el puesto, como decimos por ahí. El Señor conoce nuestros corazones, hermanos, y algo que nos debe confortar nuestro corazón y debe darnos seguridad es que cuando el Señor venga, Él va a juzgar justamente, porque el Señor no se fija en las apariencias, el Señor se fija en el corazón. Y es allí donde debemos estar preparados, en nuestro corazón, delante de Dios. Por eso entonces, amigos, una vez más que nos escuchan, es momento de prepararse. ¿Estás preparado para la segunda venida de Cristo? Debes empezar a prepararte. Debes empezar tu corazón. Si aún tú tienes dudas de esto, déjame decirte que debes arrepentirte y responder en fe al llamado que el Señor hace a través de su palabra, para que entonces puedas estar preparado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree que Él pagó en la cruz por tus pecados y que a través de su muerte Él te concede la vida eterna y la salvación. Y para nosotros, hermanos, para la iglesia del Señor, que estamos seguros y que estamos preparados para esperar su segunda venida, hagamos caso a lo que nos dijo el Señor en el capítulo 24. Lo que nos dijo es que nosotros tenemos que ser siervos fieles y prudentes y que debemos estar gobernando en su casa, cuidando su iglesia, sirviendo a nuestros hermanos y viviendo una vida piadosa delante de Dios y delante de los demás. Es así como debemos estar como novia, esperando a la iglesia. Por eso dice el versículo 13, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Entonces la pregunta final, hermanos, es para todos nosotros, ¿estamos preparados para la segunda venida de Cristo? ¿Cómo estamos delante del Señor? Eso debemos reflexionar en nuestro corazón este día y toda esta semana que el Señor nos conceda la vida. Amén. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre bueno, te queremos dar gracias por este tiempo una vez más, Señor. Bendito Señor, si somos sinceros, muchas veces nos hemos descuidado en preparar nuestro corazón para tu venida, Señor. Muchos lo hemos tenido por tardanza, incluso, Señor. Y tal vez nos hemos envuelto en las cosas de este mundo. Tal vez te hemos fallado, hemos pecado contra ti como iglesia. Pero la buena noticia, Señor, es que tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también dice tu palabra, Señor, que podemos acercarnos al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro
Y por eso en esta tarde venimos a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, a rogarte que tú limpies nuestro corazón. Y que a partir de ahora, Señor, convencidos de tu segunda venida, podamos preparar nuestro corazón. Ayúdanos a prepararnos, Señor, a despojarnos de todas aquellas ataduras, de aquellas cosas que nos han estado apartando de ti. Solo tú las sabes, Señor. Solo tú sabes dónde estamos pecando contra ti, contra tu voluntad. Por eso, Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Redarguye nuestro corazón. Prepáranos para tu segunda venida, Señor, porque no sabemos cuándo tú vuelvas. Pero sí queremos, Señor, irnos contigo. Por eso ponemos nuestras vidas delante de ti y rogamos para que aquellas personas que aún no han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, que en estos momentos, por medio de tu Espíritu Santo, traigas convicción, arrepentimiento, Señor, y puedas conceder vida eterna y salvación. Y asimismo puedas ayudarles a ellos a estar preparados para esa gloriosa venida, Señor, donde tú vendrás a buscar a tu iglesia, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, preparada como una novia ataviada cuando el novio vuelva, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.